Saludos amigos, bienvenidos a Mundo Legal una vez más, una servidora Raiza Castillo. Hoy les traemos un programa que considero interesantísimo. Tenemos una invitada, una cara que probablemente le sea familiar a todos ustedes que van a la Corte de Vivienda y también a aquellos de ustedes que viven y trabajan en el Alto Manhattan. Tenemos como invitada a Mary Rosado y el tema de hoy será cómo la Corte asigna un abogado especial para aquellos que necesitan tutoría legal. Tutoría legal, un concepto que ustedes al final van a conocer totalmente. Así que quédense con nosotros aquí en Mundo Legal. Gracias por regresar aquí a Mundo Legal. Como les dije, tenemos como invitada a Mary Rosado. Mary Rosado es una abogada muy conocida en la corte por el buen trabajo que hace representando a personas con necesidades especiales. Mary Rosado también es conocida porque una vez corrió, como se dice coloquialmente, para juez de la Corte Civil. Pero su reputación es como una excelente abogada en el ámbito de la Corte Civil y Suprema, específicamente representando a personas con necesidades especiales. Mary Rosado, bienvenida a Mundo Legal. Es un placer tenerte aquí con nosotros y que nos brinde información que sea útil para nuestra comunidad. Bienvenida, Mary. Gracias, Raiza. Es un gran placer de estar aquí con usted y gracias por esa excelente introducción. Bueno, Mary, por favor, no me diga usted, tutéame, ya que tenemos una amistad que va más allá de este programa. Mary, vamos a entrar entonces a tu dedicación. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en particular como abogada? Pues yo tengo una práctica general, pero la mayoría de mi trabajo, como dijiste, es trabajando con gente que tienen problemas especiales, como tutoría. Yo creo que vale explicar que estos términos legales, nosotras que estudiamos aquí en los Estados Unidos, generalmente los conocemos solamente en inglés. Entonces, Mary, cuyo idioma primordial es el inglés, ¿verdad?, en el trabajo, pues va a usar alguno de estos términos en inglés. Yo voy a tratar de traducirlo lo más posible al español, ¿no? Porque queremos que entiendan esta situación. Entonces, Mary, tú decías que tienes tu práctica como abogada es general, pero con un énfasis, ¿verdad?, en esto de la tutoría legal, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es eso de tutoría legal? Pues le voy a decir, hay dos tipos de tutorio legal. Uh-huh. Y el primero tipo es el tutorio para un caso. Uh-huh. En inglés se dice guardian ad litem. Uh-huh. Entonces el segundo, en inglés se dice Article 81 guardianship. Y ese es un tutorial general. Ok, entonces como aclaración, hay dos tipos de tutoría legal, ¿verdad? Sí. Tutoría legal se refiere a la designación de un abogado para trabajar con una persona, ¿verdad? Pues no, la persona no tiene que ser abogada. Okay. La persona tiene que tener un curso en tutoría legal. Uh-huh. Entonces, esta persona, ¿no?, con esta expertise, un experto, sí, ¿verdad?, en tutoría legal, es designada para trabajar con un cliente, ¿verdad? Sí. Y entonces puede ser en un caso simplemente o también puede ser general para ayudar a esa persona en varios problemas, ¿verdad? Sí, puede ser para solamente un caso, uh-huh, que entonces se dice ad litem. Ad litem. Ajá. Un tutor para un caso solamente. Uh-huh. Entonces, ese tutor puede más que solamente hacer cosas durante
ese caso solamente. Okay. Si el caso se termina en la corte, Ujú. entonces el poder de esa persona también termina Ya con entiendo. el caso. Sí. Ujú. Entonces, en el segundo, en el tutor general, como usted estaba diciendo, Ujú. es diferente en que la persona puede hacer cosas para la persona que está enferma Ujú. o que tiene problemas mental o físico. Entonces el tutor puede Sí. hacer más cosas para esa persona. Ya entiendo. Entonces, de nuevo para aclarar, entonces hay dos tipos de situaciones donde puede haber un tutor legal designado para ayudar a un cliente. Uno puede ser un tutor legal que está designado para ayudar a esa persona en un caso legal. Pero también puede haber un tutor legal para ayudar a una persona necesitada en varios casos, en general, ¿no? Entonces, en el caso donde el tutor legal es designado para un caso que se llama ad litem, esa situación, entonces, al terminarse el caso legal, se terminó la relación con el tutor legal, ¿verdad? Sí. En el caso general, puede ser que ese tutor legal le ayude a esa persona en un caso, pero no se termina la relación cuando se termina el caso. Sí, Ujú. la diferencia entre los dos también es que para la situación, ¿cómo se dice? Tutor Ujú. general, Ujú. para, tiene que haber un proceso. Hay un caso especial en la Corte Suprema solamente, Ujú. donde la Corte, el juez, tiene que hacer un, ¿cómo se dice? En inglés se dice determination. Una determinación, tomar una determinación. Sí, que la persona está en capacidad y que necesita la ayuda de un tutor. Ok. Entonces más adelante, Mary, te vamos a invitar a que nos hable específicamente de esos dos tipos de guardián legal o de, ¿verdad? O de Sí, tutor legal. sí. Pero siguiendo la conversación en términos generales, ¿verdad? Sí, ok. ¿En qué corte normalmente trabajas como tutora legal? Yo trabajo bastante en la corte de housing, Ajá. la En corte la de corte de viviendas. vivienda, Ajá. sí. Y los jueces, muchos de los jueces me asignan casos en donde las personas tienen problemas con el, ¿cómo se dice?, el dueño Ujú. y no pueden resolver el problema entre ellos mismos. Entonces, en esos casos, el juez me pregunta que yo ayude con el caso. Y algunas veces es solamente que necesitan ayuda buscando en el dinero. Ujú. Ellos no saben ir a welfare o Adult Protective Services para que le den la ayuda para la renta. Sí, pero claro que no todo el mundo que necesita ayuda con la renta puede pedir un tutor legal. Entonces vamos a hablar un poquito, Mary, de cuáles son las situaciones de la persona necesitada, ¿verdad? Que meritan que la corte designe un tutor legal. Eso es un proceso que yo tengo que decir que es diferente. Cada juez tiene diferentes ideas de qué personas necesitan un tutor. Ujú. En la corte civil de vivienda, los jueces pueden mirar a la persona y si la persona está bien nerviosa. Por ejemplo, yo tuve un caso una vez, como 5 años atrás, que la señora era normal. Yo la Ujú. hablaba a ella afuera de la corte y ella estaba normal, normal. Pero cuando estaba al frente del juez, empezaba a llorar, Ujú. le daban ataque de que no podía De como nervios, ¿no? respirar, de Ujú. nervios, nervios. Y en ese caso, el juez me apuntó a mí, Te designó. Ujú. me asignó a mí Ujú. para que yo ayudara a esa señora con su caso. Y ahora ni me acuerdo qué era el problema, pero yo era la tutoria porque la señora no podía hablar con el abogado en el caso.
En otras palabras, es cuando circunstancias extraordinarias, porque hay muchas personas que se ponen nerviosas frente a un juez, frente a una corte, pero no necesariamente eso merita tener un tutor legal designado por la corte, ¿verdad? Eso es verdad, por eso que yo digo que es más o menos lo que los jueces deciden ese día que la persona necesita ayuda. Tenemos los casos que son más simples en donde la corte asignan un tutor, es cuando la persona es viejita y está bien enferma y no puede venir a la corte. Ah, bueno. Sí, eso sería lo más común, ¿verdad? Sí. Ok, entonces volvemos en unos momentos para que nos siga conversando con nosotros, Mary Rosado, sobre el asunto de tutoría legal. Ya volvemos. Bueno, amigas y amigos, gracias por regresar aquí a Mundo Legal. Y seguimos con esta conversación tan interesante con nuestra invitada de hoy, Mary Rosado, la abogada Mary Rosado. Entonces, Mary, antes de irnos a esta pausa, estabas explicando lo que haces como tutora legal. Ya sabemos que para ser tutora legal o tutor legal no es necesario ser abogado, pero sí ayuda mucho. Entonces, yo quisiera saber, Mary, solamente un tutor legal, ¿verdad? Puede ser designado por la corte, o puede un familiar, por ejemplo, o una abogada que le esté ayudando a un individuo pedir que la corte designe un tutor o una tutora legal. La mayoría de los casos que van al frente de los jueces, alguien, un abogado o un familiar, ha hecho una aplicación al juez. Los casos en donde el juez lo hace él mismo o ella misma son más raros. Ya. La mayoría de los casos son una familiar que vino a la corte o un abogado que ha hecho papeles diciendo, por favor, juez, asigne una persona para ayudar a esta persona. Sí. Qué bien. Entonces, ¿cómo sabe un familiar o un abogado cuándo pedir un tutor legal? ¿Cuáles son las necesidades que pueda tener esa persona? Te voy a decir, Raiza, la verdad es que mucha gente en nuestra comunidad no saben de qué pueden pedir. Y yo he tratado con, ¿cómo se dice? Los forums que nosotros tenemos aquí en el Alta Manhattan, de hablar sobre este tema, porque yo creo que mucha gente no conoce eso. Si es un abogado, sí, él va a conocer qué se puede hacer, pero una persona, no, en general no va a saber. ¿Y existe, por ejemplo, una categoría? ¿Cuáles son las categorías de personas que pueden necesitar un tutor legal? Más o menos, como hablé antes, de la persona que está bien nerviosa al frente del juez, es un tipo de caso. Hay muchos casos en donde la persona es viejito, anciano y no puede venir a la corte. Y también hay otras personas que tienen una fobia y puede ser joven, pero no salen de la casa. Esa es otra razón que un juez puede designar un tutor. Y entonces tenemos gente que tiene problemas mentales, que no entienden lo que está pasando en la corte. Y tenemos también mucha gente que son droguistas y sufren de problemas con alcohol. Y yo he tenido casos en donde los jueces me han enseñado a mí como tutor para esa gente. Sí, entonces la definición de los casos mentales me imagino que es bastante amplia, es decir, puede ser una persona que es retardada, ¿verdad? Adulta, ¿verdad? Sí. Que vive solo pero que tiene deficiencias mentales, sí. ¿Verdad? Sí. Y esa, por ejemplo, una persona con una fobia que lo paraliza, ¿verdad? También sí. Califica como problema mental, ¿verdad? Sí. Es decir, que hay una variedad, ¿no?, de fobias y de problemas que califican sí. como problema mental. Sí. Bueno. Entonces, cuando este tipo de casos, cuando te designan como tutora legal, ¿verdad? Sí. Esos son los ad litem, ¿verdad? Por un solo caso.
Sí, eso es lo que estamos hablando. Y entonces, de las dos definiciones de tutora legal, ¿este es el caso más común que tú manejas de ad litem? Sí, la mayoría de los casos es este tipo, que la corte quiere que yo más o menos resuelva un problema en un caso. Y le voy a decir la verdad, a mí me gustan esos tipos de casos. Porque hay un problema, uno entra en el caso, resolvemos el problema y ya se termina. Y bueno, entonces vale la pregunta, ¿la mayoría de los casos tú terminas resolviéndole el problema de vivienda? Sí. Okay. Entonces, este tipo de representación como tutora legal casi siempre ocurre dentro del ámbito de la Corte de Vivienda, ¿no es así? Sí, la mayoría de los casos, pero algunos jueces lo usan en la Corte Civil también para gente que tiene problemas mental y tienen problemas con bancos. Los casos que yo he visto de crédito, sí, yo he visto casos de crédito. La persona es anciano y un banco lo están haciendo una demanda. Yo he tenido 1 o 2 casos en donde el juez se ha dicho, necesitamos ayuda aquí, si usted puede ayudar como tutor. Entonces, Mary, todos estos ejemplos que nos ha dado y que hemos conversado hoy, se tratan de la persona con necesidad especial es el defendiente. A esa persona le están demandando, ya sea para quitarle el apartamento, ¿no? O por cuestiones de crédito, como habías explicado. La pregunta ahora es esta. ¿Puede la persona, el individuo con necesidad especial, conseguir un tutor legal para demandar? Sí, se puede hacer. Es raro, pero yo he tenido 1 o 2 casos en el plaintiff ha necesitado un tutor. El plaintiff es el demandante, ¿verdad? Sí, el demandante. Ajá. Entonces, ¿cómo hace esa persona o cómo hace el familiar que sabe que esta persona debe demandar? ¿Cómo hace para conseguir el tutor legal? Ad litem. The ad litem. La misma forma que hacemos para el defendant, hacemos una aplicación al juez o el juez también puede ver, algunas veces el juez puede ver que la persona no puede hacer la demanda. Es decir, que si, por ejemplo, la abuelita Tatica, ¿no? Que no sale del apartamento, tiene alguna enfermedad, no se puede mover mucho, tiene diabetes, ¿verdad? Y quiere ella demandar al casero. Vamos a suponer que al dueño del edificio, porque también, además de todo se dio un golpe, por lo que sea, quiere demandar. Un familiar de la abuelita puede ir a la corte y decir, yo tampoco puedo hacerlo. ¿Puede la corte designar un guardián legal? No, that's different. No, whoa. That's different. Entonces, Mary, en ese ejemplo, la abuelita que tiene vamos a decir, a su nieto en la corte, preparando los documentos, el nieto, a nombre de la abuelita, puede pedir un guardian ad litem o un tutor legal para ese caso, para ser demandante. Sí, sí. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente cuando hablo en los forums públicos aquí en Alto Manhattan. Le digo a la gente que ese es el derecho de ellos de pedir a la corte para un tutor. Un tutor legal que le va a manejar ese caso. Ese ¿verdad? caso, sí. Bueno, y entonces si no hay otro familiar disponible, el tutor legal se encarga de representar a la abuelita en la corte. Sí. Bueno. Muchas gracias, Mary. La información que nos ha brindado hoy es muy útil, muy interesante, muy importante. Te agradezco que hayas estado con nosotros y espero que vuelvas pronto para que nos explique el otro tipo de tutor legal y nos dé más información. Gracias, Mary. Gracias. Okay. Bueno, amigas y amigos de Mundo Legal, estamos de nuevo con ustedes en este programa donde estamos concentrándonos, diríamos, en la capacidad de usted de defenderse, particularmente en la Corte de Vivienda.
Ahora yo les quiero hablar de usted, persona que está capacitada mentalmente, que no tiene problemas especiales, pero que sí necesita habilidades especiales y conocimientos generales para manejar su caso en la corte. Generalmente hablando, ya sea en la corte de vivienda como en la corte civil, usted necesita ciertos conocimientos para que por lo menos no empeore su situación, ¿no? Ya sabemos que en programas anteriores le hemos hablado de cuándo consultar a un abogado, cuándo contratar a un abogado y de cómo controlar su relación con un abogado, mantenerla buena para que ese abogado le pueda representar correctamente, apropiadamente en corte. Pero usted también, mientras consigue el abogado, o si decide no contratar a un abogado, debe saber cómo manejarse para no empeorar su caso y ayudarse a sí mismo, ¿no? Una de las cosas que yo veo más comúnmente que perjudica a la persona es firmar cualquier arreglo para salir de la corte, ¿no? Ustedes saben, algunos de ustedes se han visto en esa situación. Llegan a las 9, a las 9:30 a la corte y entonces esperan mucho que el abogado del casero, porque la mayoría de ustedes son inquilinos, ¿no? Entonces esperan que el abogado del casero esté preparado, listo para atender el caso de ustedes. Y ahí se pasan todo el día y se enteran que a la 1, si para la 1 no han hecho un arreglo, no se ha resuelto su caso, pues la corte cierra y tienen que volver a las 2:15 de la tarde. Es decir, que les espera un día completo en la corte. Entonces, por desesperación, porque tienen responsabilidad, porque tienen trabajo que hacer, porque tienen niños que recoger a la escuela, etcétera, pues dicen, no, yo firmo cualquier cosa con tal de salir de aquí a la 1. Y en muchos casos firman arreglos acordando de deber más dinero del que debe, ¿verdad? No reclamando ningún derecho de reparación, no reclamando derecho por no haber recibido los papeles adecuadamente ni a tiempo, también sin entender exactamente qué es lo que dice el arreglo. A veces miran la cantidad, sí, y se aseguran que la cantidad está correcta, pero no saben qué son esos otros términos. Generalmente la estipulación, que es en un arreglo escrito en la corte puede ser en el pasillo, ¿no? Cuando digo corte no necesariamente ha sido escrito dentro del salón, de la sala donde está el juez, puede hacerse en el pasillo. Es más, la mayoría de arreglos en la corte civil se hacen afuera, en el pasillo. Entonces, pues en la situación típica viene el abogado y ya son las 12:15, se va acercando hacia la 1 y ustedes dicen, bueno, yo voy a firmar. Últimamente los jueces tienen mucho más cuidado de que el abogado de la corte, porque el juez tiene por lo menos un abogado ahí dentro de su sala, se aseguran ahora mucho más que antes de que ese arreglo, esa estipulación le sea leída al inquilino o al respondiente sin representación legal y que lo entienda. Antes le decían, usted leyó esto, usted sabe en qué arreglo se está entrando, pues firme, y se lo traducían y ya con eso bastaba. Ahora yo veo que es mucho más común que no solamente se le interprete el documento, que se le traduzca a su idioma, sino también de que le pregunte si en verdad entiende el arreglo, sobre todo si la persona está acordando, por ejemplo, a mudarse de su apartamento. Es muy común que se lo expliquen bien detalladamente y que le hagan preguntas a ver si usted lo entiende antes de que usted lo firme y antes de que se pueda ir de la corte. Pero también usted, claro, tiene esa responsabilidad. Muchas veces las personas, yo la oigo diciéndole al juez o al abogado del juez, sí, yo entiendo, y yo sé que no entienden, porque es que como yo hablo español y lo escucho a ustedes hablando en los pasillos con los amigos y las personas que conocen allá, pues yo entiendo que ustedes en verdad no saben en la situación que están totalmente. Entonces muchos de estos arreglos los firma la gente
sin entender totalmente lo que está firmando. Así que cuando estamos hablando de capacidad para defenderse, no solamente estamos hablando de las personas que están capacitadas mentalmente, ¿no? Que no tienen problemas de alcohol, que no tienen problemas de droga, que no tienen problemas físicos. La capacidad para defenderse va mucho más de allá. Quiere decir que usted usa todos los recursos que tiene a su mano para defenderse del proceso de la corte y hace todas las diligencias necesarias para entender lo que está firmando, que incluye no solamente escuchar bien al abogado del juez, no solamente escuchar bien al juez que le está preguntando si entiende la estipulación o el arreglo, pero también usted puede tener la oportunidad de ir a una de esas mesas que tienen en la corte civil donde ayudan a las personas que no están representadas por un abogado. Así que yo les recomiendo que antes de firmar cualquier cosa, tómense su tiempo y aunque tenga que sacrificar un día, vaya a que se lo expliquen y hagan todas las preguntas necesarias. Regresamos en un momento. Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Legal. El programa de hoy ha sido interesantísimo y creo que juntos hemos aprendido mucho, ¿verdad? Le agradezco inmensamente a nuestra invitada, la abogada Mary Rosado, quien estará muy pronto de nuevo con nosotros a expandir en algunas ideas que presentó. Les agradezco a ustedes por estar con nosotros en Mundo Legal. Y espero de nuevo que nuestra información les sea útil y nos vemos muy pronto aquí en Mundo Legal.